Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a llevar a cabo una sesión acerca del texto narrativo. Ya ustedes me conocen, soy Juan Ladilao. Quiero decirle que el texto narrativo consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Generalmente los hechos narrados se estructuran en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Y normalmente siguen un orden cronológico lineal, es decir, se presentan los hechos a medida que van sucediendo en el tiempo. Muy bien, eso es lo que puede ser una especie de presentación de lo que es el texto narrativo. Y este texto narrativo tiene la siguiente estructura: se compone en tres partes. La primera parte es la introducción o planteamiento. Esta introducción sirve para presentar los personajes. También hay una situación inicial que se da en esta introducción, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Un tiempo, ¿no? El tiempo puede ser el año, la época, y el lugar es el espacio, ¿no? El espacio, el sitio donde ocurren las acciones. En la segunda parte, también conocida como el nudo o conflicto, ahí se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y la tercera parte del texto narrativo es el desenlace, o también es la solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. Es muy importante que dentro de lo que ustedes han escrito tengan todos estos elementos que se va a mencionar, porque a veces escribimos y como no conocemos bien lo que es el texto narrativo, obviamos, no ponemos un elemento que es muy importante para que sea texto narrativo, que tenga todos estos elementos. El primer elemento es el narrador. El narrador es quien cuenta los hechos o la historia. No es el autor el que firma, ¿no? el cuento, sino que ese autor inventa un narrador para que cuente los hechos a la historia. Y este narrador pueden ser de tres tipos, ¿no? Un narrador omnisciente, ¿no? Este narrador omnisciente tiene una visión total del relato, ajeno a los hechos, ¿no? El narrador omnisciente conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes. Incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos ocurridos o sobre el modo de ser de los personajes, ¿no? Ese es el narrador omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? El narrador observador externo relata los hechos desde fuera, sin participar en la historia. Es el narrador testigo o observador que se limita a recoger en la narración los hechos tal como suceden, sin añadir ni quitar nada, como si fuera una cámara de video, ¿ya? Y lo mismo actúa con los personajes, que solo son conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen, o por lo que otros personajes nos cuentan de ellos. Ya mencionamos el primer tipo de narrador, un narrador omnisciente; el segundo, un narrador observador externo; y el tercero es el narrador que cuenta su historia, ¿no? En este caso es el narrador, es un personaje más, es el personaje principal, ¿no? Ya que es el protagonista, ¿no? O sea, este es el narrador protagonista, es el que cuenta, prácticamente el que cuenta su historia, ¿no? Lo que le pasa a él, ¿no? Este es el narrador protagonista. Nosotros, es muy importante que después de conocer el narrador como primer elemento del texto narrativo, vamos a conocer ahora a los personajes. Los personajes también son importantes dentro del texto narrativo. Ese es otro de los elementos que contiene este texto narrativo. Los personajes son las personas
los animales o las cosas que intervienen en el relato. Esos son los personajes. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto. El antagonista es el que se opone a la acción del protagonista. En este caso hubo una pelea de animales, de gallos, en el cuento El Caballero Carmelo. Entonces, el protagonista, ¿no?, es el Caballero Carmelo, y el antagonista es su contrario, ¿no?, es el Ajiseco, ¿no?, que se enfrentan, ¿no? Es como Batman y el Guasón, ¿no? Prácticamente Batman es el protagonista y el Guasón es el antagonista o el enemigo, ¿no? Hay un conflicto entre ellos, ¿no? Hay un problema, ¿no? C es la ambientación. Es otro elemento. La ambientación incluye aquí el espacio. El espacio también es el lugar en que se desarrollan los hechos, ¿ya? Es el lugar donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, el espacio que siempre utilizaba o que mayormente ha utilizado en sus narraciones Abraham Valdelomar es Pisco, ¿no? En El vuelo de los cóndores, El hipocampo de oro, en el mismo Caballero Carmelo, es Pisco, ¿no? O Evaristo el Sauce que murió de amor. Hay alguna polémica, ¿no? Algunos piensan que Evaristo Sauce que murió de amor también es en Ica, ¿no? El único espacio que utilizó Valdelomar en su cuento se llama Hierba Santa, ¿no? Ahí sí, todo el cuento transcurre en la ciudad de Ica, ¿no? Ahí menciona una hacienda San Miguel que todavía no lo definen, ¿no?, en qué lugar quedaba. Bien, el tiempo puede ser externo o interno. Cuando el tiempo es externo, este tiempo histórico en que se desarrolla la acción es el tiempo, por decirlo así, la época que vivió Abraham Valdelomar, es el tiempo de fines del siglo XIX a comienzo del siglo XX, de 1900, ¿no? Más o menos fines de 1800 e inicios de 1900. El siglo XX comprende de 1900 hasta el 2000, ¿no? Por eso se dice que Abraham Valdelomar fue una figura destacada, el mejor narrador, uno de las figuras de la literatura, ¿no?, que apareció pues en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX comenzó su producción desde pequeño, ¿no? Desde que estudiaba en el colegio Guadalupe ya creó su revista La Idea Guadalupana, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo pues de que este gran hombre que ha revolucionado todo lo que es la literatura, ¿no?, que haya apoyado a los escritores y le haya dado el lugar que se merece, ¿no? Es un orgullo que sea iqueño, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que él maneja, ¿no? En ese tiempo estaba bien acentuada lo que es las peleas de gallos. Se celebraba las fiestas patrias con pelea de gallo, como hasta ahora todavía siguen haciendo, ¿no? O como en algunos lugares de la sierra, pues también siguen manteniendo lo que es la corrida de toros, ¿no? Entonces, para algunos es bueno, para otros es malo. Ya ahora, como el tiempo ha avanzado, nos hace recordar mucho la obra de Arguedas también, Jaguar Fiesta. Bien, seguimos, continuamos. El tiempo externo, ya sabemos, es el tiempo histórico, ¿no?, en la época, ¿no?, el año, ¿no? Y interno, cuando es el tiempo interno, este orden cronológico en que suceden los hechos del relato, ¿no? Es el orden cronológico en que suceden los hechos del relato. Entonces, esa es la parte interna. Puede ser cronológico o lineal. Ahí volvemos a la parte inicial cuando hemos mencionado cuando el relato mayormente es lineal, ¿no? Si la acción sucede de principio a fin, ¿ya? ¿No? Los hechos van sucediendo de acuerdo en el tiempo, ese es lineal, ¿no? En este caso, el Caballero Carmelo sí es lineal porque se inicia el cuento cuando Roberto, su hermano mayor, regresa después de un viaje y trae regalos para todos, y ahí trae para papá, ¿no?, el Caballero Carmelo. Y sigue la historia hasta que llega la propuesta, ¿no?, para que pueda pelear el gallo en las fiestas patrias, y acepta el papá, y luego pues sigue el relato hasta que muere, ¿no? Se inicia desde que llega
a casa hasta que fallece, este tiempo lineal. Pero también hay un tiempo retrospectivo, o sea, regresa al pasado, desde un punto, ¿ya?, de la acción concreto, regresa al pasado. Y este es el caso de las novelas policiales, ¿no? Las novelas o policíacas, ¿no? Las novelas policíacas, pues, regresa al pasado para ver cómo sucedieron los hechos, cómo alguien también en un juicio, ¿no? Van a hacer la reconstrucción, dice, ¿no? Regresa al pasado. Pero también puede ser anticipativo, o sea, se puede adelantar, ¿no? Si se adelantan acontecimientos que sucederán más tarde, este es anticipativo. Estos están dentro de las técnicas narrativas, ¿no?, que después se va a ver en lo que es cuarto o tercer año, ¿no? Estamos haciendo una sesión para estudiantes de primer año, pero ya los estudiantes de año superior lo pueden ya ir tomando en cuenta o recordando lo que han hecho en clase. Vamos a incidir un poco en lo que es el narrador. El narrador, ¿qué es el narrador? El narrador es la voz que cuenta la historia y organiza la trama. ¿Ya? Le decía hace un momento, cuando iniciábamos esta conversación con ustedes, que el narrador no es el autor, ¿no?, sino que el autor inventa a un narrador para que cuente la historia, ¿no? Y entonces organiza la trama, organiza el conflicto, las acciones, ¿no?, para darle mayor atención, ¿no?, al lector, ¿no? También el narrador puede estar en primera, segunda y tercera persona. Primera persona, ustedes cuando se conjugan los verbos, ustedes han notado, primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él. Cuando está en primera persona el narrador, él, o sea, el que está narrando, está presente en la historia. Es el narrador protagonista o también puede ser testigo, pero está presente en la historia. Está contando en primera persona. Yo me encontraba caminando por la plaza cuando de pronto apareció Jesús. Cuando él dice yo me encontraba, ya en primera persona, él está dentro de la historia. Segunda persona es poco frecuente. Yo le voy a mostrar cuando estemos en clase, vamos a leer un cuento, Cristina, de César Panduro, donde con una genialidad César pues conversa con el lector y dialoga, ¿no? De cuenta que en segunda persona habla de tú, ¿no? Al que le está leyendo está conversando, ¿no? Entonces pocas veces hay escritores que escriben en segunda persona, ¿ya? Mayormente escriben en primera y tercera persona. Y el narrador, cuando está en tercera persona, sí solamente se limita a narrar lo que le suceden a otros personajes, a ellos, ¿no? Entonces él no participa de la historia, de la acción, sino que cuenta lo que le sucede a otros personajes. Hay tres tipos de narrador, ya lo hemos mencionado. El narrador omnisciente, ¿no?, es el que todo lo ve, ¿no? El narrador protagonista, el que cuenta su propia historia, y el narrador testigo es el que solamente es testigo de lo que le ocurre a otras personas, ¿no? Eso es lo que le quiero decir, pero también quiero mencionarle que hay algunos que ustedes habrán leído los cuentos donde está dialogado, narra en forma dialogada, ¿no? O sea, prácticamente los personajes conversan, dialogan. Pero hay otros también, otro estilo de contar, de que este narrador también puede contar la historia, es un estilo más directo, y otros también tienen un estilo indirecto. Bien, yo creo que con esta sesión quiero pedirles a ustedes que hagan una revisión, corrijan lo que han escrito, su primer borrador, y fíjense si es que su cuento tiene estos elementos, ¿no? O si es que tiene el narrador, ¿ya? Muy bien, hasta luego.